Mi hermana vendió la casa de nuestra infancia a mis espaldas y sonrió mientras me daba la noticia. Supongo que la traición siempre duele, pero cuando viene del único hermano que te queda, toca un punto inalcanzable. Estaba en mi taller esa mañana, con el olor a virutas de pino y aceite de máquina flotando en el aire, cuando Linda me dijo que se había encargado de la situación de la casa. Su voz era alegre, casi alegre, mientras el sol se colaba por la ventana alta y se llenaba de polvo sobre mi banco de trabajo. No mencionó el papeleo. No mencionó las firmas. No me mencionó a mí. Crecí en esa vieja granja blanca, pies descalzos sobre frescos suelos de madera, el mapa de mi padre de las fincas traseras clavado torcido en la pared del pasillo, su letra serpenteando como un sendero entre los árboles. Mientras ella hablaba, algo frío se instaló en mi pecho, silencioso pero pesado. No alcé la voz. No pregunté por qué. Pero sabía que este no era el final de la historia. Ni de lejos. Empecé a notar el cambio en Linda un jueves por la mañana, de esos en los que la luz del sol entra suave y tenue, rozando las esquinas del porche como si pidiera permiso para entrar. Entró en la entrada con demasiada determinación, y la puerta del coche se cerró con ese golpe seco que siempre me hacía pensar en decisiones ya tomadas. Estaba lijando un armario viejo para un amigo, algo para mantener las manos ocupadas y la mente tranquila, pero en cuanto salió, con los brazos cruzados, sentí un cambio en el aire. Recorrió la casa como una agente inmobiliaria siguiendo un horario, con la mirada fija en las paredes, el suelo de madera e incluso las ventanas. ¿Sabes? Si renováramos la cocina, los compradores modernos pagarían el doble, dijo con ese tono cortante que reservaba para los teleoperadores o para quienes no entendían que tenía un lugar mejor donde estar. Me apoyé en la puerta, limpiándome el serrín de las manos, y le pregunté qué quería decir exactamente con compradores. No respondió, en realidad no. Simplemente siguió caminando, señalando, evaluando, calculando. Su voz recorrió los pasillos, rebotando en las mismas paredes por las que pasábamos los dedos de niños. No pude evitar recordar aquellos años, su coleta meciéndose mientras me perseguía por los campos, las dos riéndonos hasta que nos dolían los costados. La voz de nuestro padre resonando desde el porche trasero diciéndonos que nos laváramos antes de cenar. Esos recuerdos me reconfortaban. Pero ahora, allí de pie, viéndola moverse como si estuviera visitando la casa de un desconocido, me invadieron un dolor lento en el pecho que no esperaba. Intenté preguntarle de nuevo qué hacía, de qué se trataba todo esto, y me despidió con una sonrisa que no le rozó los ojos. No entenderías el mercado, Tom, dijo, dándome una palmadita en el brazo como si fuera un niño que hubiera interrumpido a gente mayor. Algo en su tono se me quedó clavado como una astilla. Toda mi vida he sido la callada, la constante, la que no necesitaba ser el centro de atención. Pero callada no significa ciega. Y constante no significa débil. La seguí a la sala, observándola mientras estudiaba la chimenea como si los mismos ladrillos le debieran respuestas. No me preguntó cómo estaba. No mencionó el proyecto en el que llevaba semanas trabajando. Ni siquiera miró la foto enmarcada de los tres, papá, Linda y yo, en la escalera de entrada el día que reconstruimos juntos el porche. Sus ojos la pasaron de largo, como si fuera solo una vieja decoración acumulando polvo. La casa se sentía diferente con ella ahora. Habitaciones que solían parecer viejas amigas de repente se sentían protegidas, como si ellas también percibieran que algo se medía por su valor en lugar de por su memoria. Volví al porche, necesitando un respiro, necesitando espacio de sus movimientos bruscos y palabras cortantes. La brisa de la tarde traía el aroma a pino de las hectáreas traseras, un aroma que solía tranquilizarme, pero ese día se sentía tenue, como si incluso la tierra estuviera esperando a ver qué haría ella a continuación. La observé a través de la puerta mosquitera, todavía paseándose,
todavía murmurando para sí misma. Y por un instante, vi su reflejo en la ventana, con los ojos entrecerrados, la mandíbula apretada, y lo comprendí, no estaba planeando mejoras. Estaba planeando algo definitivo. Me quedé callado. Siempre lo he hecho. Pero el silencio te da tiempo para notar cosas que la gente más ruidosa pasa por alto. Y fue entonces cuando lo vi. Un hombre con traje azul marino salió de su coche, ajustándose la corbata como si hubiera estado esperando una señal. Era más joven, iba pulcramente arreglado y llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. Miraba la casa igual que Linda, como si ya estuviera medio vendida. Mi corazón dio un vuelco, lento y pesado. Ella no llamó para presentarlo. Ella ni siquiera me miró. Ella simplemente se acercó a él, sonriéndole de una manera que no me había sonreído en años. Y en ese momento supe que, hiciera lo que hiciera, no quería que yo me involucrara. Esa tarde, cuando los dos entraron al auto, vi que el hombre del traje me miraba antes de cerrar la puerta, con el bolso de Linda dentro, bajo llave, junto a una pila de carpetas que ella claramente no quería que yo viera. La siguiente vez que vi a Linda, estaba junto al buzón con el mismo hombre, ahora debidamente presentado como alguien de los registros del condado, aunque se saltó la parte de por qué estaba allí. Me acerqué despacio, limpiándome las manos con un trapo por costumbre, y volví a preguntarle, esta vez sin rodeos, qué hacía en nuestra propiedad. Soltó una carcajada, una de esas risas cortantes y agudas que no encajan con la sonrisa de una persona. «Ay, Tom», dijo, «te preocupas demasiado. Sobre todo para alguien que apenas sale de su taller». Lo dijo en voz alta, demasiado fuerte para el momento, y aún más fuerte para el hombre que estaba a su lado. Giró la cabeza hacia mí y lo reconocí, Mark Hastings, un compañero de estudios que había estudiado hacía décadas. No éramos muy cercanos, pero por aquel entonces solía pedirme prestados mis apuntes en historia y agradecerme como si lo sintiera. Ahora me miraba con algo más en los ojos, ni malicia ni juicio, sino esa suave compasión que uno siente cuando ya ha aceptado la versión de la verdad de otro. Mis mejillas se calentaron, un calor lento me subía por la piel. No era vergüenza, al menos no la que nace de la culpa. Era el tipo de calor que surge cuando te hablan por encima, te menosprecian, te hablan de ti como si no estuvieras allí respirando el mismo aire. Golpea diferente cuando es tu propia hermana la que habla. La familia duele más porque sabe exactamente dónde están los puntos débiles. Me tragué el escozor e intenté preguntar de nuevo, más bajo esta vez, porque cuando me presionan, no grito. Me tranquilizo. Me concentro. Busco la verdad tras el ruido. Pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, Linda me dio la espalda y su voz se convirtió en un tono solo para él. No pude oír cada palabra, pero capté fragmentos, racionalización de activos, plazos, firmas. Palabras frías. Palabras sobre propiedades, no sobre personas. Y en medio de todo eso, me di cuenta de que no había traído a Mark aquí por casualidad. Lo había traído porque esperaba que me quedara allí en silencio, asintiendo, confiando en su criterio como cuando éramos niños y ella juraba que conocía el camino de vuelta por el bosque. Solo que ahora, no intentaba guiarme a casa. Me estaba guiando fuera del panorama. Mientras se alejaban, sus pasos crujiendo sobre el camino de grava, ella no se molestó en suavizar su voz cuando agregó, solo necesitamos poner las cosas en orden. Cosas. Como si la casa no fuera el centro de toda nuestra infancia. Como si la tierra no contuviera las huellas de nuestros padres. Como si no estuviera a 3 metros de distancia. Me quedé allí un buen rato después de que se fueran, con la mirada fija en mis manos, todavía espolvoreadas con la harina de las galletas que había estado haciendo antes. No cocino mucho, pero a veces abro el viejo recetario de papá y preparo algo que lo trae de vuelta por un momento.
De pie en la entrada, pensé en lo que solía decir: la gente demuestra quién es cuando el dinero entra en la habitación. Nunca supe a qué se refería hasta que oí a mi hermana decir: racionalizar los bienes, como si estuviera limpiando maleza en lugar de limpiar la familia. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿La habrías seguido y exigido respuestas? ¿Te hubieras quedado allí en silencio, intentando reconstruir la verdad por tu cuenta? No sé la respuesta correcta. Solo sabía que algo había cambiado y que debía prestar atención. Los días siguientes se sintieron un poco diferentes, como si la casa misma contuviera la respiración. Linda pasaba menos por casa, pero cuando lo hacía, se quedaba cerca de la cocina, cerca de la oficina, cerca de los cajones donde papá guardaba documentos importantes. Se movía con determinación, como alguien que corre contra un reloj que yo no podía ver. Una mañana, después de que se fuera, caminé por el sendero de grava hasta el buzón. El aire era fresco, aún despertando de la noche, y los pinos susurraban suavemente en lo alto. Abrí el buzón, esperando encontrar el montón de correos de siempre, declaraciones de impuestos, avisos del condado, tal vez una o dos cartas. Pero estaba vacío. Completamente vacío. Ni una sola carta, aunque sabía que algo debería haber estado ahí. Siempre había algo. Una extraña quietud me invadió. No era pánico, todavía no. Solo la sensación de que una pieza del rompecabezas se desprendía del tablero antes de que pudiera verla. Y mientras estaba allí, mirando fijamente el buzón vacío, un pensamiento se instaló en mí como un peso: alguien estaba llegando a mi correo antes que yo. Unos días después de encontrar el buzón vacío, algo dentro de mí empezó a picar, una especie de suave tirón en el fondo de mi mente, como un recuerdo golpeando la ventana pidiendo que lo dejaran entrar. Me llevó hacia el ático, un lugar al que no había entrado desde el invierno después de la muerte de papá. La escalera de madera crujió bajo mi peso, el polvo flotaba en los pequeños rayos de sol que se filtraban por la pequeña ventana redonda del ático. El aire olía a cedro viejo y veranos olvidados, y por un instante, me quedé allí, dejándome envolver por la quietud. Había subido buscando viejas carpetas de impuestos, con la esperanza de reconstruir lo que había desaparecido. Pero mientras rebuscaba entre las cajas marcadas con la letra de mi padre, letras firmes, inclinadas hacia la izquierda, vi un largo tubo de cartón escondido detrás de una caja de trofeos de mi infancia. Mi nombre estaba escrito en él con tinta descolorida. Me quedé congelado. No había visto ese tubo desde que tenía 20 y tantos, cuando papá me acompañaba a recorrer la propiedad al anochecer, enseñándome a leer la tierra como si fuera un cuento. Cada árbol, cada poste de la cerca, cada zanja guardaba un recuerdo. Me temblaban un poco los dedos al sacarlo y quitarle la tapa quebradiza. Dentro estaba su viejo mapa de propiedades dibujado a mano. Al desenrollarlo en el suelo del ático, los bordes se curvaron hacia arriba como si se estiraran tras un largo sueño. Las líneas eran tenues, pero seguían ahí. Papá nunca hacía nada sin precisión. Allí, cerca de la esquina inferior, había un límite que había olvidado por completo. Una estrecha franja de tierra al otro lado del arroyo, ahora cubierta de maleza silvestre, que se había transmitido discretamente de generación en generación. Un trozo que no figuraba en el resumen del condado moderno. Se me hizo un nudo en la garganta. Papá me lo había enseñado una vez, solo una vez, y me dijo: este pequeño tramo es el corazón del lugar. La gente lo pasa por alto porque es pequeño. Nunca pases por alto los detalles, Tom. Es curioso cómo las lecciones se vuelven más nítidas con la edad. Mientras miraba el mapa, algo dentro de mí hizo clic. Una realización que se forma como la escarcha en una ventana. Linda no solo estaba vendiendo la casa. Ella estaba vendiendo todo, la historia completa de nuestra familia grabada en la tierra. El mapa estaba abierto en el ático,
mientras que abajo oía el agudo zumbido de mi teléfono y luego silencio. Últimamente, mis llamadas no sonaban de inmediato. A veces, los mensajes aparecían como leídos cuando sabía que no los había tocado. Y más de una vez, pillé a Linda recogiendo sobres de la mesa antes de que yo pudiera alcanzarlos, metiéndolos en su bolso con una sonrisa demasiado radiante y una explicación apresurada. Al principio lo ignoré. Las familias se distancian, la gente se vuelve reservada cuando está estresada. Pero ahora, con el mapa frente a mí, era como si todos sus movimientos se hubieran enfocado de repente. Su agilización, su coche a altas horas de la noche en la entrada, su desconocido de traje susurrando números en voz baja. Ella no estaba abrumada. Ella no estaba tratando de manejar las cosas. Ella se estaba asegurando de que yo no supiera el valor total de lo que estaba vendiendo. El aire en el ático se sentía diferente, más denso, más pesado, como si el pasado mismo me estuviera observando despertar por fin. Doblé el mapa con cuidado, alisando los bordes como hacía papá, y bajé las escaleras con el pulso firme pero fuerte. Al final de las escaleras, la casa estaba en un silencio que no daba la sensación de estar vacía, solo de estar expectante. Más tarde esa noche, fui a buscar un suéter a la sala y encontré a Linda de pie junto a mi escritorio. Tenía la espalda rígida y los hombros ligeramente encorvados, como una niña sorprendida robando galletas, pero ya no era una niña. En su mano tenía un sobre grueso con las marcas del condado. Ella no me oyó acercarme. Linda, dije suavemente. Se estremeció, de verdad se estremeció, y metió el sobre en su bolso más rápido de lo que creí posible. La culpa se reflejó en su rostro solo por un segundo, pero fue suficiente. No ofreció ninguna explicación. No bromeó. Ni siquiera me miró a los ojos. Tengo que irme, espetó, rozándome antes de que pudiera decir otra palabra. La puerta principal se cerró tras ella con un clic seco que resonó por el pasillo como el final de algo viejo y familiar. Por primera vez, me di cuenta de que ella no solo estaba ocultando cosas, me estaba ocultando cosas a mí. No confronté a Linda, ni esa noche ni a la mañana siguiente. Algo dentro de mí sabía que si me apresuraba, simplemente se apoderaría de lo que estuviera ocultando. Así que, en lugar de eso, hice lo que mi padre llamaba sentarse con la tierra, dejar que el silencio me dijera lo que necesitaba saber. Extendí el viejo mapa sobre la mesa de la cocina, alisando sus bordes rizados con la palma de la mano. El papel estaba blando por el paso del tiempo, pero la tinta, la mano cuidadosa de papá, aún conservaba su fuerza. Recorrí la línea fronteriza olvidada una y otra vez, con el pulgar siguiendo el tenue rastro de un arroyo, la ladera inclinada, el viejo nogal dibujado como un punto de referencia de una búsqueda del tesoro infantil. Ese mapa había estado en casa más tiempo del que Linda y yo llevábamos vivos. Era como un susurro de mi padre, instándome a mirar más de cerca, a pensar más profundamente, a respirar más despacio. Esa misma tarde, llamé a un topógrafo jubilado llamado Harold Dunn. Solía acompañar a mi padre en las cercas en los 70, mucho antes de que existieran los planos catastrales digitales y los registros en línea. Contestó el teléfono con una voz que sonaba como un overol polvoriento y una limonada en el porche, firme, amable, sin prisas. Cuando le mostré el mapa, sus ojos se suavizaron con el reconocimiento. Bueno, lo haré, murmuró, pasando su mano callosa por la página. Tu padre nunca se fió de esas actualizaciones del condado. Decía que siempre se les escapaba algo. Parece que tenía razón. Sus palabras se asentaron en mí como piedras calientes. Nos sentamos en mi porche mientras el sol se ponía tras los graneros, y él me explicó lo que Linda probablemente había pasado por alto, o quizás ignorado a propósito. Esa estrecha franja de tierra al otro lado del arroyo no solo tenía un valor sentimental,
alteraba la huella registrada de toda la propiedad. Ser propietario significaba controlar el acceso a los campos de la parte baja. Vender la casa principal sin reconocer esa franja complicaría cualquier transferencia de propiedad limpia. Fue como encontrar una pieza faltante de un rompecabezas justo antes de que alguien intentara pegar el resto. Una pequeña chispa se encendió en mi pecho. No era ira, la ira arde demasiado rápido. Esto era más lento, más firme. Un propósito. La certeza de que no era impotente, no como Linda esperaba que creyera. Aún así, el espacio dentro de mí que albergaba el amor fraternal se sentía herido. Seguía recordando ese momento de la infancia, los dos sentados en la orilla del arroyo, rebotando piedras mientras papá limpiaba pescado para la cena. Ella me había mirado con tanta confianza en ese entonces. ¿Dónde se había metido esa niña? ¿Cuándo los años la habían vuelto agarradora? Harold se reclinó en su silla, dejándola crujir con el peso de sus propios recuerdos. Si tu hermana está trabajando con un comprador, dijo en voz baja, querrán que todo esté en orden. Títulos limpios. Sin cabos sueltos. Por eso se está mudando así. Su mirada se dirigió hacia mí, firme y solemne. Si ella presenta la documentación equivocada antes de que usted se adelante, podría perder el derecho a este tramo, o tal vez más. El aire a mi alrededor se hizo más enrarecido. Sentí una punzada punzante presionándome los pensamientos, no pánico, sino una clara línea entre lo que sabía ayer y lo que entendía ahora. Linda no solo me estaba ignorando. Estaba compitiendo contra mí. Y creía que no me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Mis manos descansaban sobre el mapa enrollado, mis dedos rozando el lugar donde papá había dibujado el árbol de nueces. Siempre pensé que ella manejaría las cosas de manera justa, susurré. Harold suspiró, su expresión se suavizó. La justicia no tiene nada que ver con la gente bajo presión. En mi interior, un pequeño dolor se abrió, silencioso pero profundo. No se trataba solo de la tierra. Se trataba de perder a la hermana que trenzaba flores silvestres en mis cordones. La que lloró en el funeral de papá con la cara pegada a mi hombro. En algún punto del camino, había cambiado la verdad de nuestra infancia por algo más frío. Pero no había tiempo para pensar en eso. Harold recogió su sombrero, sus botas rozaron ligeramente el suelo del porche. Antes de bajar el último escalón, se volvió hacia mí con una mirada que me impactó. Si tu hermana se mueve rápido, dijo, no te quedará mucho tiempo. Su advertencia permaneció en el crepúsculo como una campana que repica en la distancia, diciéndome que la parte tranquila de esta pelea estaba terminando y que algo más agudo estaba por venir. La verdad no se reveló de golpe. Llegó a pedazos, pequeños fragmentos afilados que se me clavaron bajo la piel hasta que ya no pude ignorarlos. Una llamada de un conocido en común. Una advertencia susurrada de alguien del banco. Una copia de un aviso de embargo que quedó en el mostrador del empleado después de que Linda saliera corriendo. Poco a poco, empecé a comprender que mi hermana no actuaba solo por avaricia. Se estaba ahogando. Su negocio, del que había alardeado durante años, se había derrumbado silenciosamente, bajo el peso de malas sociedades y préstamos impagos. Había construido una torre de confianza y encanto, pero todas las vigas de soporte estaban huecas. Vender la casa no solo había sido una decisión para ella, había sido una vía de escape, un salvavidas que rezaba para que nadie cuestionara. Sentado en mi camioneta la mañana que supe toda la verdad, la luz del amanecer se extendía por el parabrisas en suaves franjas. La tierra a mi alrededor aún respiraba con su ritmo lento y predecible, el bosque apaciguándose tras la noche, el arroyo murmurando a lo lejos, los pájaros silbanando sus cantos en el aire fresco. Sostuve el mapa de mi padre sobre el volante, el papel temblaba levemente entre mis dedos.
Había dibujado esa franja de tierra olvidada con tanto cuidado, dándole un nombre que solo él usaba, el acre tranquilo. Hojarasca, agua del arroyo, una hilera de viejas raíces de pecán, nada de eso valía mucho. Sin embargo, de alguna manera, se había convertido en el punto de apoyo de una batalla que Linda ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Me había reunido con el comprador esa misma mañana, un hombre con un firme apretón de manos y una mirada que veía más de lo que decía. Me escuchó atentamente cuando desenrollé el mapa de mi padre y señalé el tranquilo acre, explicándome el límite original, la conexión olvidada. Como la propiedad de ese tramo determinaba el acceso a los campos inferiores. Cuando terminé de hablar, su expresión había pasado del interés educado a algo más cercano al respeto. Entonces, estás diciendo, murmuró, tocando el contorno descolorido con su bolígrafo, ¿que esto lo cambia todo? Así es, dije en voz baja. No dudó mucho. Me miró, luego volvió al mapa y asintió. Firmamos los papeles sobre el capó de mi camioneta, el metal se calentaba bajo nuestros brazos a medida que el sol se elevaba sobre los árboles. Cuando me entregó mi copia, la sentí pesada en mis manos como una mezcla de dolor y triunfo, dos emociones que no encajaban, pero que, de alguna manera, compartían el mismo espacio en mi pecho. No pretendía arruinar a Linda. No pretendía castigarla. La verdad es que una parte de mí aún quería ayudarla, quería ocultar sus errores como le escondíamos los juguetes rotos a nuestra madre. Pero esto no era la infancia. Y ella no me había dejado otra opción que proteger lo que nuestro padre construyó. Más tarde esa tarde, observé desde la ventana cómo Linda cruzaba el patio con paso seguro, con el pelo impecablemente peinado y el paso enérgico, con el orgullo de quien por fin había arreglado su vida. Había practicado esa sonrisa frente al espejo, lo notaba. Llevaba un fajo de papeles bajo el brazo, anunciando su triunfo incluso antes de abrir la boca. Está hecho, declaró en cuanto entró. Su voz resonó con la victoria. La venta se cerró esta mañana. Precio total. Todo gestionado. ¿Lo ves? Rió levemente, negando con la cabeza como hacía cuando creía que la había subestimado. A veces las cosas simplemente salen bien. La miré un buen rato, la miré de verdad. Tras su emoción, vi sombras de miedo, agotamiento, el alivio que se siente al escapar por los pelos del desastre. Pero también vi a la niña que corría descalza a mi lado por los campos de nuestro padre. La niña que una vez lloró cuando una tormenta de verano derribó su manzano favorito. La hermana que, en algún punto del camino, había olvidado lo que significaba la lealtad. Así que no grité. No acusé. No dejé que mi dolor creciera como una ola. En lugar de eso, simplemente dejé que una pequeña y tranquila sonrisa levantara la comisura de mi boca. No lo vendiste todo, dije suavemente. Su sonrisa se congeló, se endureció y luego se quebró levemente. Y en el silencio que siguió, vi cómo la comprensión inundaba sus ojos, lenta y fría como una marea invernal, sabiendo que nuestra historia no estaba ni cerca de terminar. Linda no me vio al principio. Estaba de pie junto a las banderas de reconocimiento que los desarrolladores habían colocado esa mañana, con el ceño tan fruncido que parecía dolerle. Caminaba de un lado a otro, pasando de una señal a otra como si el suelo mismo le estuviera mintiendo. Y quizá lo era, al menos comparado con la historia que había construido en su mente. Pero cuando finalmente levantó la vista y me vio hablando con el desarrollador principal, estrechándole la mano como dos hombres en un firme acuerdo, vi como algo se le escapaba de la cara. Fue como si su confianza, tan refinada, tan ruidosa, simplemente, se le resbalara de los hombros y cayera al suelo entre nosotros. No me acerqué a ella con ira. La verdad es que la ira se había extinguido días atrás, dejando algo más silencioso. Algo más firme.
Caminé hacia ella con ese viejo mapa enrollado bajo el brazo, con los bordes desgastados por las manos de mi padre y ahora las mías. No me saludó. Ni siquiera intentó forzar una sonrisa. Simplemente me miró fijamente, como esperando un golpe que sabía que se había ganado. Nunca mencionaste, dijo finalmente con voz débil, que la tierra se extendía hasta aquí. Desenrollé el mapa lentamente, dejando que la brisa le diera una esquina. El papel ondeaba como una bandera atrapada entre el pasado y el presente. Nunca preguntaste, dije en voz baja. Tragó saliva con dificultad, recorriendo con la mirada las líneas descoloridas que mi padre dibujó décadas atrás. El tipo de líneas que solo un hombre que vivió en la tierra, que la caminó, la descansó, la amó, sabría trazar. Pasó los dedos justo por encima de la tinta, con cuidado de no tocarla, como si se diera cuenta demasiado tarde de cuanto había descartado, de cuanto nunca se había molestado en aprender. No pensé, su voz se fue apagando. No la interrumpí. La dejé en silencio, en el primer momento sincero que compartimos en años. Esto no era un castigo. Esto no era una venganza. Era simplemente la verdad que se interponía entre nosotros, innegable y sin adornos. Cuando por fin levantó la mirada, le entregué la escritura sellada con mi nombre, la escritura de la tranquila propiedad cuya existencia desconocía. La sostuvo como si fuera a quemarle los dedos. Y, en cierto modo, quizá así fue. Porque todo lo que creía controlar, todo lo que creía haber orquestado con tanta precisión, se desmoronó en esa sola página. «¿Lo compraste?», susurró. «Sí». «¿Cuándo?» «Hace un tiempo». «¿Y no me lo dijiste?». Negué con la cabeza. «No hasta que lo necesitara saber». Algo cruzó su rostro entonces, dolor, confusión, tal vez incluso culpa, pero no lograba identificarlo. Y, sinceramente, ya no lo necesitaba. Ya no, mi paz no dependía de su comprensión. «No hice esto para fastidiarte», continué. «Lo hice para proteger lo que importa. Lo que nos dejó». Asentí con la cabeza hacia los campos que se extendían detrás de la casa, los campos donde nuestro padre nos enseñó a plantar, a reparar una cerca, a escuchar el viento. Tú vendías una casa, linda. Yo preservaba un legado. Apretó los labios, pero no discutió. Esta vez no. Sabía que la verdad ya había hablado por sí sola. Nos quedamos allí un buen rato, uno al lado del otro, pero a años luz de distancia. El viento rozaba la hierba como una mano que alisa una sábana arrugada. A lo lejos, un halcón graznó, un sonido agudo y limpio que resonó por la tierra que una vez recorrió nuestra familia como si fuera solo nuestra. Finalmente se alejó. Sin protestar, sin hacer alarde. Solo, en silencio. Como si necesitara tiempo para comprender la forma de las decisiones que había tomado. Y la dejé ir. No la llamé. No intenté arreglar nada. Algunas lecciones deben asentarse en la tierra antes de echar raíces. Más tarde esa noche, cuando el sol se ocultaba y calentaba tras los árboles, salía la tranquila hectárea. El aire olía a hierba recién cortada y a agua de arroyo, aromas familiares que me tranquilizaban la respiración. Me quedé donde una vez estuvo mi padre, trazando la línea que marcó hacía tanto tiempo, y dejé que la paz del lugar me envolviera como un viejo amigo. La luz se tornó dorada, bañando la tierra con un suave ámbar, y por primera vez en semanas, sentí que la opresión en mi pecho se aflojaba. Mi padre siempre decía que los límites no eran solo líneas en el papel, eran promesas. Y allí de pie, con el viento azotando la maleza y el mundo girando más lento de lo habitual, comprendí exactamente lo que quería decir. Algunos límites no se borran, susurré, las palabras me abandonaron en un suspiro cálido y constante, no si recuerdas dónde se trazaron.
La tierra transportó el susurro suavemente, integrándolo en su larga memoria. Y eso fue suficiente. No gané nada espectacular. No derroté a nadie. Simplemente me aferré a lo que importaba y dejé que la verdad hiciera el resto. Justicia silenciosa, nada más y nada menos. Al asomar el sol por el horizonte, volví hacia la casa, sintiéndome mejor que nunca. Fuerte, firme, arraigado. Exactamente como mi padre me crió. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta y considera suscribirte. También puedes dejar una sola palabra en los comentarios, tal vez decirme desde dónde estás mirando o qué hora es ahora. A veces una palabra es suficiente para decir que estuviste aquí.